En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo. Que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oír este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios, el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, en estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera oración de la misa, que le llamamos oración colecta, que pone de alguna manera, o le da de alguna manera la tónica a la celebración, es decir, el sentido, el motivo, expresa el contenido de la fe. Y en esa oración también van contenidas todas nuestras oraciones, ¿no? De ahí que se llame colecta, es decir, la súplica de la Iglesia que celebra, de la Iglesia que celebra en su totalidad, pero también, diríamos, en lo particular. La súplica de esta porción de la Iglesia que peregrina en este sector de La Plata asume la oración colecta, las peticiones de todos nosotros. Bueno, pues esta misa es por el pueblo, ¿verdad? Pero lo cierto es que en esa primera oración, en la oración colecta, le pedimos a Dios, Jesús mediante, que renueve hoy en nosotros las maravillas de Pentecostés, es decir, las maravillas de Dios en los comienzos de la acción evangélica o de la obra evangélica. Y uno inmediatamente debería preguntarse, bueno, ¿cuáles son esas maravillas? La acción del Espíritu en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, en la iglesia de las primeras décadas, incluso del primer siglo. Bueno, ¿cuáles son esas maravillas a las que se refiere la oración, que se hace súplica? Esperamos de Dios eso. Todos nosotros como iglesia esperamos de Dios eso. Que vuelva a realizarse aquello. Bueno, ¿y qué es aquello? Y tendríamos que decir que la primera obra del Espíritu, la primera acción del Espíritu en el hombre, en el creyente, es romper barreras. Esa es la primera acción del Espíritu. Y realizar el sueño de Dios Padre, la unidad de la humanidad. Fíjense que San Pablo, y no sin admiración, dice: porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu. Bueno, no es que San Pablo se está refiriendo a que hay otra forma de bautismo, ¿verdad? El bautismo en nombre del Espíritu. No. Es decir, lo que literalmente está diciendo es que hemos sido sumergidos en el Espíritu. Es decir, que no solamente somos receptores, como si fuéramos vasijas, ¿no? Sino que al mismo tiempo hemos sido inundados en Él. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces, si invirtiéramos esa frase, tendríamos que decir: habiendo todos bebido de ese mismo espíritu, siendo bautizados en Él, receptores pero al mismo tiempo sumergidos en Él, entonces
entre nosotros ya no hay, o no deberían, haber barreras que nos distancien o nos separen. Si pensamos en judíos y griegos, esclavos y hombres libres, son clasificaciones, etiquetas, que no tiene que ver con esto de distingo para comprender, ¿no? Sino que acá es distingo para separar. ¿Qué reconoce San Pablo? Que en la unidad de los creyentes, en la Iglesia, que está convocada para la sínaxis, es decir, para la celebración del misterio, ahí se deshacen todas las divisiones. Frente a Dios, en la contemplación y en la vivencia del misterio, del resucitado que nos sumerge en la acción del Espíritu, somos uno. Pero no somos uno en la puesta en común de objetivos comunes o logros comunes, sino que somos una unidad orgánica. Por eso San Pablo piensa la Iglesia como una totalidad en la forma de un cuerpo. Jesucristo es la cabeza, de donde derivan todas las gracias y los bienes. Cristo, cabeza, al lado del Padre, sacerdote eterno, asegurándonos la permanente fusión del Espíritu, que es lo que hace que el cuerpo sea cuerpo, como si fuera la forma o la entelequia, pero al mismo tiempo es el que produce la unidad. Todos nosotros somos miembros. En consecuencia, ninguna parte es prescindible. Y no solo esto, sino que además funciona, entiende San Pablo, insisto, de manera orgánica. Todos responden a un solo centro. Imaginémonos el problema que tendríamos, el gravísimo problema, si de pronto algún sector de nuestro cuerpo se autonomizara de ese único y mismo centro, que es nuestra voluntad y nuestra libertad, la inteligencia. Seríamos un desastre andando, ¿verdad? Bueno, volviendo a la imagen de San Pablo, lo mismo sucede. Todos estamos referidos a esa una y misma cabeza, que es Jesucristo, el centro, y todos estamos referidos a Él. Ahora, esa especie de hilo secreto que nos une, o la argamasa que hace posible que los bloques estén todos unidos y trabados, construyendo o formando una sola construcción, un templo, bueno, es la acción del Espíritu en nosotros. Que Dios renueve en nosotros las maravillas del origen, la unidad. Que la Iglesia pueda ser, que como Iglesia podamos ser frente al mundo, sacramento, vale decir, signo de esa unidad de todos los hombres que Dios espera. El antibabel, podríamos decir. Mientras los hombres en su afán, en la búsqueda por conveniencias y en la construcción de proyectos o objetivos comunes, descubren que en un momento ya no pueden entenderse y ahí se produce la dispersión como consecuencia de la confusión, Babel. Bueno, la Iglesia debe ser pentecostés, es decir, la unidad en la expresión de un solo lenguaje, y ese solo lenguaje es el lenguaje del Espíritu, que nos hace decir Abba, y nos conecta, ¿verdad? No solamente con Él, en Jesucristo. Pero también las maravillas del origen hace referencia también al perdón que trae consigo la paz. En ese pequeño Pentecostés que nos transmite Juan, porque el resucitado se aparece a la comunidad apostólica que está encerrada por temor, sopla sobre ellos y les dona efectivamente el Espíritu.
Y lo que trae el Espíritu consigo es el perdón y la reconciliación. Y solo el perdón y la reconciliación pueden traer la paz, en la que el texto de Juan ha insistido. Bueno, sigamos pidiendo, sigamos suplicando a Dios que nos conceda esa gracia para estos tiempos tan confusos, porque la peste no solamente despierta a los hombres, sino que pone en evidencia no lo que nos une, sino justamente lo que nos separa. Saca a la luz, pone en la superficie, bueno, aquello que justamente nos distancia, los intereses. Los intereses que no siempre son ni los comunes y no siempre son honestos. Bueno, que el Señor pueda hacer de nosotros ese instrumento, que este mundo confuso y oscuro, con un horizonte poco promisorio, bueno, pueda efectivamente ser mensaje de paz y de esperanza. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. El tercer día resucitó de los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, en esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. Y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, sus obispos auxiliares, Nicolás y Alberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles en lenguas de fuego. Veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. De Liliana, Julián, Narcisa, Jorge, Valentina, Marcelino, Benito, Elena, Pablo. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que venir en mi casa, pero una palabra tuya para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Oremos. Señor y Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserve en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. A cada bendición vamos a responder amén. Dios Padre y fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los discípulos, derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. Amén. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos purifique los corazones de ustedes de todo mal y los ilumine con su luz. Amén. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y llegar gracias a ella a la visión que esperan. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Bueno, vamos a apagar el cirio, porque hoy termina para nosotros el tiempo de la Pascua y comienza el tiempo durante el año ordinario, ¿verdad? Bueno, entonces en el gesto del apagado del cirio, pues significamos ese cierre, ¿no?, del ciclo pascual. Bueno, entonces rezaremos, cantaremos por última vez hasta el próximo año el Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut vixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gauder letare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia.